por estas partes. Este video es a petición de algunos de ustedes que recuerdan que en las parroquias durante la Cuaresma se llevaban a cabo los famosos ejercicios cuaresmales, que no eran otra cosa que una plática que ayudaba a preparar mejor la Pascua. Y no una plática, sino varias pláticas de lunes a viernes, e incluso se dividían para niños, para jóvenes, para adultos o para matrimonios. Las cosas han cambiado y mucha gente ya no tiene tiempo para acudir a la iglesia entre semana, en la tarde y noche, y por esta razón algunos de ustedes me piden: Padre, ¿por qué no nos hace una grabación para que nosotros en la noche, cuando llegamos ya a casa o bien antes de dormir, podamos seguirla? Y por esta razón vamos a tener a través de esta forma los famosos ejercicios o pláticas cuaresmales que se centraban en qué. Hay que recordar que la Cuaresma particularmente era el tiempo de preparación para los que se iban a bautizar. Durante un tiempo los que se iban a bautizar eran adultos, no niños. Se les llamaba catecúmenos y a ellos se les daba especialmente una preparación durante unos 3 años más o menos, y durante la Cuaresma, ya cercana a su bautismo, se les hacía una síntesis de todo lo que habían aprendido. De hecho, los domingos de la Cuaresma se hace una síntesis de la historia de la salvación. El pecado original, después vendrá el llamado de Abraham, Moisés, alguna otra cosa más, hasta llegar a el tiempo de Jesucristo. Y precisamente durante los ejercicios cuaresmales se trataba de recordar estas etapas para que los que se estaban preparando pudieran gozar más el momento de su bautismo. La primera etapa toca el pecado original. De hecho, en la primera lectura del domingo de Cuaresma y en el Evangelio se habla de las tentaciones. ¿Por qué? Porque Adán y Eva estaban en el paraíso y lamentablemente por la tentación echaron a perder todo. Como tú y yo a veces echamos a perder todo por alguna tentación que lamentablemente nos hace caer en ella, y por falta de prudencia, de sabiduría, de voluntad, echamos todo a perder. Pero lo hermoso de esto es que se nos menciona en la Sagrada Escritura que aun cuando el hombre pierde la oportunidad de estar cerca de Dios, Dios no lo deja a un lado, sino que Dios empieza a preparar todo un camino para darle la salvación. Y precisamente después de esta lectura del libro del Génesis, en el siguiente domingo se nos va a hablar de la historia de Abraham, muy brevemente, porque es una lectura pequeña del domingo. ¿Pero por qué? Porque durante el tiempo de preparación de los catecúmenos se les habló ampliamente de este tema. Disculpen que tengo un poco de comezón en el ojo, pero yo continúo hablando y no nos detenemos. Por lo tanto, en esta primera entrega, vamos a llamarle así, vamos a hablar de la historia de los patriarcas. ¿A qué se le llama historia de los patriarcas? A esta historia de personajes reales que están presentes en la Sagrada Escritura. Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes. Esta es la etapa conocida como la etapa de los patriarcas, porque después vendrá la historia del Éxodo, que ya es otra cosa y es la que tocaremos en la siguiente sesión. Para que te ubiques, para que se ubiquen, este periodo se podría desarrollar a partir del año 2000 antes de Cristo, o sea, hace unos 4000 años, y vamos a hablar precisamente de Abraham, Isaac, Jacob, que después cambiará su nombre por Israel. Y tenemos que decir que Dios necesitaba formar un pueblo para que en él naciera el Mesías. Esto implicaba todo un proceso humano al que Dios se va a adaptar en lenguaje humano, en necesidades humanas, en costumbres humanas y en valores, para ir transformando poco a poco Dios a este hombre, a este pueblo que va a ir formando y hacerlos crecer. Aquí simplemente les hago un comentario para que ustedes piensen, a ver, si Dios es el creador de todo el universo
y por lo tanto el creador de los planetas, de la tierra, el creador de los ganados, de los campos. ¿Ustedes creen que Dios necesita que le ofrezcamos un cordero, que le ofrezcamos una paloma, que le ofrezcamos sacrificios, que le ofrezcamos flores? Por supuesto que no. Dios no necesita nada de eso. Sin embargo, como los seres humanos estamos acostumbrados a ofrecer ciertas cosas a nuestros seres queridos, Dios dice, está bien, voy a adaptarme a la forma de ser de ustedes, no porque yo lo necesite, sino para entablar una relación que permita a ustedes ir entendiendo las cosas. Abraham será el primer personaje importante histórico del que nos habla la Biblia como el fundador, como el origen del pueblo de Dios. Y fíjense qué interesante, algo que dice Cristo mucho tiempo después, 2000 años después, Abraham ya lo cumple. ¿Qué dijo Cristo? El que no sea capaz de dejar por mí padre, madre, esposa, hijos y tierras, no es digno de mí. ¿Y qué hace Abraham? Exactamente esto, 2000 años antes de Cristo. ¿Dónde vivía Abraham? Abraham vivía en Mesopotamia. Ustedes saben que Mesopotamia, una cultura entre el río Éufrates y el río Tigris, fue una de las culturas más importantes donde empieza a desarrollarse la historia. Ahí se empieza a desarrollar la escritura y a partir de la escritura la historia y mucha cultura también. Concretamente vive en Ur, una parte donde vivían los caldeos, y en esta parte había politeísmo. ¿Qué significa teo? Dios. Teísmo, dioses. Poli, muchos dioses. Así que Abraham vivía rodeado de gente que creía que el sol era Dios, que la luna era diosa, que la tierra era diosa, que los mares eran dioses, en fin. Pero Abraham es elegido por Dios. ¿Por qué? Porque Abraham, dentro de su mente, dentro de su reflexión, empieza a decir, no, el sol es maravilloso, pero no es Dios. Tiene que haber sido creado por un Dios, y la luna por el mismo Dios, y los mares por el mismo Dios. Quiere decir que Dios elige a Abraham porque es monoteísta, porque cree en un solo Dios, y será mucho más fácil que Abraham, que cree en un solo Dios, pueda seguir el camino que Dios le va a mostrar. Para formar un nuevo pueblo, piensa Dios, es necesaria una nueva tierra. ¿Para qué? Para no estar contaminados con los pensamientos de la tierra actual. Si Abraham seguía en medio de los caldeos, era muy difícil que pudiera tener descendencia que creyera en un solo Dios. En cambio, apartándose de esta tierra, sería mucho más fácil que pudieran todos sus hijos descendientes creer en un solo Dios. Por lo tanto, Abraham va a dejar Ur para ir a Canaán, cerca del Mediterráneo, que en la actualidad corresponde a qué parte, padre. Bueno, Canaán en la actualidad es Israel, Palestina, la franja de Gaza y Cisjordania, la zona occidental del Jordán y algunos puntos de Siria y Líbano. A toda esa parte se le llamaba antes Canaán. Y quiero decirte que con Abraham se va a realizar la primera alianza de Dios. Y vamos a entender esto. En Mesopotamia ya se había desarrollado una cultura y por lo tanto una sociedad organizada y sobre todo el comercio. Y en aquel tiempo el ser humano había aprendido a hacer pactos, contratos, que en la Biblia se llaman alianzas, en las que cada una de las partes se compromete a algo. Esto es un pacto, un contrato y una alianza. Y algunos estudios mencionan que algunos lugares, por considerar la sangre algo sagrado, los que querían hacer una alianza se hacían una incisión, un corte. ¿Para qué? Para sellar, para firmar con su propia sangre esa alianza. Pero que posteriormente, en lugar de hacer estos cortes donde juntaban la sangre o la dejaban caer en algún documento o algo, posteriormente pasó para
hacerse las alianzas con la sangre de animales, por lo que había animales que se tenían que sacrificar. Bueno, ahora tenemos que decir que Dios le hace a Abraham una promesa, le dice: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Así que Dios le hace una promesa y después vendrá una alianza en la que Dios se compromete a darle descendencia y una tierra. Porque ¿cómo va a ser Abraham padre de una gran descendencia si no tiene hijos? Ahora, precisamente para hacer esta alianza, Dios le va a pedir a Abraham animales. Como ya te dije, Dios no necesita este sacrificio de animales, pero como en aquel tiempo se acostumbraba también cortar un animal, poner un animal de un lado, una parte de un lado y otra del otro, y pasaba por el medio uno y después el otro que hacían la alianza, y después quemaban los animales o lo que fuera, Dios se va a adaptar a esto. No es que Dios necesite esto, Dios se va a adaptar a la forma de pensar de aquel tiempo y le va a pedir a Abraham el sacrificio de una ternera, una cabra, un carnero de 3 años, los 3 animales, una paloma y un pichón. La ternera, la cabra y el carnero tenían que estar partidos a la mitad, para lo que ya te comenté. Pero Abraham hace esto, coloca los animales y Dios no se hace presente. En las alianzas humanas estaban los dos que hacían el pacto y pasaba inmediatamente uno y después pasaba el otro, pero Dios no se hace presente. Pasan las primeras horas, no se hace presente, empieza a atardecer, no se hace presente, empieza a anochecer y no se hace presente. ¿Para qué? Para que Dios vea que Abraham está comprometido y que no va a haber nada que lo detenga. Nada de que ya me cansé y ya me voy. No, Abraham tiene que ahuyentar a todas las aves de rapiña que empiezan a bajar para comerse aquellas presas y ahí tiene que espantarlas espantando hasta que llega la noche y con eso Abraham está mostrando que tiene todo su interés en hacer esta alianza con Dios. En ese momento, Dios le advierte pues que sus descendientes serían forasteros en una tierra que no era la suya y que los esclavizarían 400 años, pero que después regresaría a esta tierra. Así que Dios también habla claro. Abraham, no porque te vaya a dar una descendencia todo va a estar bien. Vas a tener descendientes que van a estar un tiempo en esclavitud. Está anticipando lo que va a pasar en Egipto, pero eso lo veremos después. Y llega el momento en que Dios hace la alianza pasando ¿cómo? No se hace presente en forma humana, sino aparece en forma de fuego, como una antorcha, como lo hará también con Moisés, pero aparece en forma de fuego, la antorcha pasa por en medio y así está, por lo tanto, realizada la alianza. Va a nacer posteriormente un hijo de Abraham, pero no un hijo como quería Abraham, y les voy a contar por qué. En aquel tiempo Dios permitió, porque se adapta a los seres humanos, a que Abraham tuviera 2 mujeres. Sí, una mujer era la esposa oficial, vamos a decir así, y Dios permitía también que aquellos hombres tuvieran relaciones con las esclavas o sirvientas de la mujer. Las mujeres tenían esclavas o sirvientas, como así se les llamaba, y el hombre podía tener relaciones con aquellas mujeres. ¿Por qué? Una cosa tengo que explicar. Imagínate cuando ahora nace un niño y viene, por ejemplo, volteadito y se le enreda el ombligo, o tiene problemas en el nacimiento, o, en fin, muchas cosas. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Que muchas mujeres morían en el parto, o que muchos niños morían en el parto. Y como se trataba de que un grupito pequeño de personas crecieran para formar un clan,
una familia, una tribu, y no fueran atacados fácilmente por otros clanes, familias o tribus, Dios permitía que tuvieran varias esposas para que tuvieran muchos hijos. Si algunos morían, bueno, seguían adelante. Si alguna esposa moría, la otra esposa o esclava seguían adelante. Y así el clan iba creciendo, la tribu iba creciendo. Por eso Dios permitió en una etapa del Antiguo Testamento que los que le seguían tuvieran varias esposas, pero esto iría cambiando poco a poco. Pero como Sara no podía tener hijos, entonces el primer hijo que va a tener Abraham fue de su esposa Agar. Y el hijo de la esposa Agar se llamó Ismael. Tengo que decirte que de Ismael vendrán los ismaelitas, los musulmanes. Ellos se consideran descendientes de Ismael. Pero aquí algo muy importante, Abraham no se sentía contento porque para que un padre se sintiera contento tenía que tener un hijo con la esposa. Pero es que ya tenía un hijo con la esclava. No era lo mismo. El pensamiento de aquel tiempo era un hijo de la esposa es el hijo de la bendición. Cuando Abraham tiene 99 años, porque en este tiempo las personas viven muchos años para indicar que mientras más cerca del paraíso de Adán y Eva estaban, vivían más años, y conforme nos fuimos alejando de ese periodo vivimos menos, precisamente por la lejanía de Dios. Abraham tenía en este tiempo 99 años y Dios le va a pedir a Abraham otra alianza. Va a hacerle otra alianza que puedes encontrar en el capítulo 17 y tiene que ver con la circuncisión. ¿Por qué los judíos hasta este tiempo se siguen circuncidando? ¿Por qué Hitler fácilmente reconocía a los judíos cuando quería mandarlos a los campos de concentración? Porque todos los judíos tienen la circuncisión. ¿Qué dice este capítulo 17 del Génesis? Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una gran multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo sin medida. De ti saldrán naciones y reyes de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. Todo varón será circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. Por eso Jesucristo fue circuncidado a los 8 días de su nacimiento y de hecho cuando se circuncidaba a un niño es cuando se le daba el nombre. La Biblia más adelante también va a dejar de lado la circuncisión y nos va a decir que lo más importante es la circuncisión del corazón, en todo caso, no solamente purificar, limpiar el pene, sino limpiar, purificar el corazón. Y esto de la alianza, pues también tiene una cosa muy particular, porque en aquel tiempo también se hacían alianzas con el cuerpo, marcas, tatuajes, etc. Y Dios dice, bueno, una alianza en la carne para que no se te olvide, porque a veces necesitamos algo marcado para que no se olvide. A Sarai, así se llamaba la esposa de Abraham, Dios también le cambió el nombre por Sara y le dijo a Abraham que ella también sería la madre de una gran multitud. Por eso Abraham significa padre de muchos y Sara madre de muchos. En ese momento, cuando Dios le dijo a Abraham que su esposa sería madre de una gran multitud, Abraham se rió. Y en otro pasaje también del Génesis, cuando Sara se enteró de esto, también se rió. Pero Dios le aseguró que tendría un hijo con Sara y le pondrían el nombre de Isaac. ¿Y saben qué significa Isaac? El hijo de la sonrisa. ¿Por qué? Porque Abraham se rió, porque Sara se rió, pensando que eso sería imposible. La bondad de Abraham se va a ver en un punto importante del libro del Génesis. No solamente era un hombre creyente,
sino un hombre bondadoso, porque cuando se entera de que una ciudad, otra ciudad, Sodoma y Gomorra, van a ser destruidas porque viven en forma pecaminosa, Abraham se preocupa y le dice a Dios, Dios mío, ¿cómo vas a destruir una ciudad si en esa ciudad hay gente buena también? Y aquí, en este texto, se va a ver la mentalidad de aquel tiempo y de ahora todavía en el regateo. Una forma de pensar al que Dios se